Hola, el día de hoy nos toca hablar de las leyes de los gases. Vamos a los datos importantes. Antes de comenzar, es primordial que sepas hacer estos 3 pasos sencillos y con seguro desarrollarás tus ejercicios de una manera correcta. 1. Realizar bien las conversiones de unidades. Recuerda que vamos a trabajar con volumen, presión y temperatura. Y es primordial que nosotros sepamos hacer bien las conversiones y conocer estas fórmulas que son sencillas, pero muchas veces nos olvidamos. 2. Conocer la fórmula con la que vamos a trabajar, ya que sin esta no vamos a poder contestar las preguntas. Y 3. Lee bien el ejercicio, más que nada cuando trabajemos con leyes combinadas. Dicho eso, vamos a nuestro primer ejercicio. Tengo aquí en la gráfica la ley de Boyle. En la ley de Boyle, la temperatura permanece de una manera constante. Quiere decir, ustedes cuando escuchen el término que es constante, quiere decir que no interviene en la fórmula porque la temperatura permanece en lo mismo, no cambia. Entonces, la ley de Boyle, ¿qué habla? Habla de lo siguiente: cuando la temperatura permanece constante, los volúmenes de los gases son inversamente proporcionales a las presiones. Tranquilo, de manera más fácil te lo voy a explicar. Si ustedes pueden apreciar el gráfico, lo que se puede entender aquí es que recuerden que este lado es la presión y lo de acá es el volumen, ya lo que subrayo. Entonces, a mayor presión, menor volumen. ¿Cómo lo tenemos aquí? Menor volumen. Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo quito un poco la presión? En este caso eran 4, ahora son 2. Ya, entonces, si yo quito un poco la presión, ¿qué va a pasar con el volumen? El volumen va a aumentar, porque va a haber más espacio. Y así con el último, que yo le quito y pongo solo una cosa de presión, y en este caso el volumen va a aumentar indudablemente. Bien, entonces a mayor presión, menor volumen. Y lo contrario, a mayor volumen, menor presión. Dicho y eso, vamos a nuestro ejercicio, que lo trabajamos mediante fórmula. Es importante manejar bien los términos, ya que muchas veces nos hacen preguntas no solamente de ejercicios, también nos hacen preguntas de la forma de la relación con los conceptos. Bien, entonces vamos a ver. Vamos a nuestro ejercicio ahora sí. Nos indica lo siguiente: un tanque contiene 200 litros de aire y soporta una presión de 1 atmósfera. ¿Cuál será el volumen si la presión varía a 2 atmósferas? Bien, lo podemos hacer por deducción o podemos saber más o menos cuánto nos daría nuestro resultado sin estar haciendo nuestro ejercicio. Porque si tenemos una atmósfera y esa atmósfera nos da 200, entonces cuando yo tengo más atmósferas, entonces ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener a mayor presión, menor volumen. Entonces, vamos a hacerlo en forma de ejercicio. Tenemos lo siguiente. Primero, siempre colocamos los datos. Y los datos son los siguientes: lo que yo tengo en la fórmula química, sin ningún problema. Entonces, si yo tengo esto en la fórmula, en el enunciado, entonces 200 litros, tengo 1 atmósfera y 2 atmósferas. Bien. Aquí me está dando un tiempo presente que contiene, entonces los dos primeros sería el número 1 y lo que me están preguntando está en futuro. Eso es importante también saber reconocer, ya que no siempre va a estar de manera ordenada, puede estar de manera desordenada. Bien, entonces lo primero que hacemos es colocar los datos. Una vez colocados los datos, nosotros sabemos qué fórmula vamos a usar. Y la fórmula que vamos a usar es obviamente la fórmula de la ley de Boyle, ya que está determinada de la siguiente manera: presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2.
¿Qué es lo que hacemos? Nada más luego viene un reemplazo de datos de lo que yo tengo del lado izquierdo. Entonces no sería complejo, no hay que hacer ninguna conversión, ya que todos están en las unidades que trabajan la ley de los gases, que son litros, atmósfera y grados Kelvin. Y por último yo tengo mi resultado de 100 litros. Bien, vamos a nuestro segundo ejercicio y también a nuestra segunda ley. Tenemos la ley de Charles. Para esta ocasión, la presión se va a mantener de manera constante, tal y cual lo menciona en el gráfico. Recuerden que con el gráfico es mucho más fácil analizar nuestros ejercicios de ley de los gases. Lo que yo estoy subrayando en la parte de abajo son las temperaturas. Y lo que está del lado izquierdo va a ser el volumen. Entonces nos está indicando que a menor temperatura, menor volumen. A mayor temperatura, en este caso, mayor va a ser el volumen. Vamos a ir con el enunciado. Nos indican lo siguiente. Cuando la presión se mantiene constante, que fue lo primero que yo subrayé, o en este caso encerré con el cuadro, los volúmenes de los gases son directamente proporcionales a sus temperaturas. Dicho y eso, vamos a nuestro ejercicio de la ley de Charles. Bien, tenemos el gráfico que lo representa. Entonces vamos a ver lo siguiente. Un volumen de neón correspondiente a 1850 litros se encuentra a una temperatura de 27 grados centígrados. ¿Cuál será el volumen si la temperatura varía a menos 10 grados centígrados si la presión es la misma? Muchas veces nos tratamos de confundir con el enunciado. Recuerde que esto se trabaja de manera de fórmula y así es un poco más fácil poder desarrollar esto de aquí. Te aconsejo que primero coloquemos los datos para saber qué tenemos y qué fórmula vamos a aplicar. Entonces, si yo tengo aquí 1850 que corresponde a los litros, tengo 27 grados centígrados, me están preguntando por volumen y tengo otra temperatura, quiere decir que estos van a ser los datos que yo voy a colocar. Mucho atención con lo que es el enunciado, porque puede ser que el número 1 esté después y el número 2 esté en un principio. Por eso es importante leer en tiempo presente o futuro. Luego el segundo paso que les aconsejo es colocar la fórmula para saber qué es lo que debemos de hacer. Bien, aquí sí hay que hacer una conversión recordando que las unidades de la ley de los gases generales deberían estar en atmósfera, litros y grados Kelvin. Para esta ocasión litros ya tenemos. En este caso aquí lo está mencionando en los datos y en este momento yo lo estoy subrayando. Pero temperatura no está en grados Kelvin. Entonces eso debemos convertirlo y por eso he dejado aquí la fórmula química. Solo tienen que reemplazar ese valor y sumar 273.15. Entonces en el tercer paso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar los valores que nosotros ya colocamos luego del despeje de fórmulas. Y colocamos los valores correspondientes, recordando de que hay que visualizar de que los datos que yo tenga vayan a tener que simplificarse para que saber que está de una manera correcta. ¿Y qué me queda? Obviamente me va a quedar una unidad de volumen. Entonces, y mi volumen va a ser 1621,8. ¿Por qué? Por el enunciado, ya que en este caso la temperatura va a disminuir, entonces si la temperatura disminuye, el volumen también va a ser lo mismo. Por eso dice que es proporcional a sus temperaturas. Bien, dicho y eso, vamos a nuestra siguiente ley. Nuestra siguiente ley es la ley de Gay-Lussac. Y como de costumbre tenemos a nuestro gráfico que la representa. En este caso el volumen va a ser constante. Lo pueden apreciar, el volumen no va a variar, el volumen sigue siendo lo mismo. Vamos a ver qué nos dice el enunciado. Cuando el volumen se mantiene constante,
Las presiones que ejercen los gases son directamente proporcionales a sus temperaturas. Y vamos a ir con nuestro ejercicio. Una masa gaseosa se encuentra a 18 grados centígrados y ejerce una presión de 45 atmósferas. ¿Cuál será la presión si la temperatura disminuye a menos 5 grados centígrados? Entonces, yo lo que hago primero es, vuelvo a insistir, colocar o encerrar qué datos yo tengo. 18 grados centígrados, 45 atmósferas y menos 5 grados centígrados. Entonces, eso es lo que yo voy a colocar en mis datos. Bien, de manera ordenada, como está hablando de tiempo presente, es fácil de conocer cuál vendría a ser el número 1. ¿Qué unidades hay que hacer las conversiones? Recuerden que deberíamos trabajar con las unidades generales. Entonces, ¿cuáles son las que no están? Obviamente, en este caso no está la temperatura, ¿ya? Pero para eso tenemos a la fórmula química, que es de manera fácil, solo hay que sumar más 273,15 y hago la conversión. Luego, en mi segundo paso, lo que yo voy a hacer es colocar la fórmula que voy a utilizar. Siguiente, lo que hago es despejar la fórmula. ¿Qué es lo que hay que hallar? Hay que hallar presión número 2. Entonces la fórmula despejada me quedaría de la siguiente manera. Presión 2 y luego reemplazo los valores ya de una vez y los coloco de manera ordenada, tratando de priorizar de que la unidad que me vaya a quedar esté en la misma unidad que me estén pidiendo. En otras palabras, para que ustedes tengan una idea, si se confunden un poco con la fórmula, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que si mi idea es que termine en atmósferas, entonces yo tengo que eliminar grados Kelvin. No puede estar la temperatura de un mismo lado para poderse eliminar, eso es imposible. Luego de eso colocamos nuestro resultado, y nuestro resultado es 41,4 atmósferas. Esas son las primeras leyes de los gases, la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac.